Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a abordar un tema que nos toca muy de cerca y que nos angustia, el tema de Venezuela. Lamentablemente, Venezuela cada día va en rumbo de parecerse más al régimen que han implantado en Cuba los hermanos Castro. Dios quiera que no llegue el momento en que confundamos la dictadura de Nicolás Maduro con la dictadura dinástica que existe en la isla hace casi 60 años. Para hablar de Venezuela y también para abordar en cierta medida al culpable mayor de todos estos graves problemas sociales y económicos que enfrenta nuestro continente, hemos invitado a un general en condición de retiro de la Guardia Nacional Venezolana. Me refiero al general Miguel Aparicio, quien también es ingeniero y autor de un libro que a muchos de nosotros, me refiero a los cubanos, nos interesa con particularidad. Me refiero a Fidel Castro, el farsante, The Bluff. Es un libro bien voluminoso, con muchísima información, y afirma y apunta el general, que es quien reescribió este libro, que esta es la historia de Daniel Motola Herriman, un corajudo teniente del ejército rebelde cubano, quien convivió con Fidel Castro en la Sierra Maestra. El señor Motola todavía vive y le suministró a Miguel Aparicio, el general, la información necesaria para producir este libro, que repito se llama El farsante, en alusión al no solo farsante, sino también asesino Fidel Castro. General, gracias por hacer esa obra que trata, y ojalá lo logre en gran medida, desenmascarar a uno de los dictadores más sangrientos del hemisferio y también a una de las personas que más ha dañado a la democracia a nivel mundial. Gracias, Pedro, por la invitación. Bueno, ese libro, como lo acabas de referir, es la historia de un cubano que convivió con Fidel Castro en la Sierra Maestra 2 años y 21 días, y es su historia, su experiencia, donde él mismo narra lo que él era un farsante, cómo engañó al pueblo cubano y cómo con los años, desgraciadamente, pues su ideología la llegó a extender a otros países, y entre esos el mío, que nunca pensamos que íbamos a caer en las garras del castrocomunismo cubano. Pero ya que estamos hablando de Venezuela, hay que recordar que Venezuela fue, en cierta medida, la nación más codiciada por el castrismo. Desde el propio año 59, Fidel Castro trató de ejercer influencias en Venezuela, trató de aproximarse a don Rómulo Betancourt, que fue la primera persona que se dio cuenta de cuáles eran sus intenciones y la primera en rechazarlo públicamente. Posteriormente auspició varias invasiones, varias intervenciones militares que partían desde la isla en Venezuela, hasta que logró, y de eso usted nos puede hablar con amplitud, hasta que logró la asociación con el mayor golpista Hugo Chávez Frías. Sí, es interesante sobre eso que acabas de mencionar, porque justamente Hugo Chávez se rebeló contra Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez en cierta forma fue culpable por su relación directa con Fidel Castro, creyó en Fidel Castro, y al extremo que inclusive lo invitó en su segunda toma de posesión al gobierno, lo invitó a la toma de posesión que nosotros llamamos la coronación de Carlos Andrés Pérez. Fue demasiado pomposo, y a raíz de eso, pues el mismo Hugo Chávez, recuerdo que en las entrevistas que le hacían hablaba mal de Fidel, decía que en Cuba había una dictadura, que nunca jamás, si él fuera presidente, trataría de copiar nada de lo que tenía Cuba en Venezuela, que no haría ningún cambio, pero resulta de que todo eso eran mentiras, como es lo tradicional o lo que hacen normalmente las personas que pertenecen a esta ideología. Los comunistas siempre mienten todo el tiempo, y resulta de que justamente Hugo Chávez Frías fue el discípulo, nosotros lo llamamos el cachorro de Fidel Castro, porque Fidel Castro lo usó para sus propios fines e intereses, al extremo que, de acuerdo con un contrato de venta de petróleo, Venezuela en la época de Hugo Chávez le suministraba 150.000 barriles de petróleo todos los días a Cuba.
sin que Cuba tuviera que pagar un centavo. Hoy en día, como se ha reducido la producción de petróleo, me imagino que esta cuota debe haber reducido considerablemente. Sin embargo, se la sigue suministrando gratuitamente porque Cuba no tiene cómo pagarle, o el gobierno de los Castro, cómo pagarle ese petróleo a Venezuela. Es lamentable, general, y le hablo como cubano, de cómo a veces se dice los cubanos son los culpables de lo que está pasando en Venezuela. Y deberíamos decir los cubanos castristas, los cubanos que responden al castrismo, son los culpables de lo que está pasando en Venezuela, con la anuencia de los venezolanos chavistas y maduristas que se han confabulado unos y otros para destruir la democracia, no solo en Venezuela y en Cuba, donde lamentablemente hace ya muchos años que no existe, sino también destruir la democracia en el resto del continente. Estamos abocados este año a 6 elecciones en el hemisferio. No menciono la séptima, es mejor dicho, podríamos decir 5, porque realmente no son 7 elecciones. Porque en Cuba y en Venezuela no hay elecciones, va a haber votaciones. En Venezuela no hay un clima hasta el momento lo suficientemente amplio para que el pueblo pueda expresarse con libertad, y en Cuba ese clima no ha existido, y yo lamentablemente no creo que exista. No lo creo que exista hasta que los Castro no concluyan su mandato en la isla y Maduro el suyo en Venezuela. Pero es una realidad que ese dúo ha tratado de destruir la democracia en América Latina, y Colombia es un país, desde mi perspectiva, bastante amenazado. Sí, yo pienso ahorita lo que acabas de señalar, indudablemente que no son los cubanos los culpables, son los castrocomunistas, porque también tienen sometido a todo el pueblo cubano. 11, 12 millones de cubanos ahorita son esclavos de este régimen, igual que sucede en Venezuela. Una minoría es la que tiene prácticamente sostenidos por un grupo de militares corruptos y que están normalmente apoyando al sistema, al que también tienen sometido a 30 millones de venezolanos. Con relación a las elecciones, en el caso de Cuba, lo sabemos, han transcurrido casi 59 años de un proceso donde nunca ha habido elecciones. En el caso de Venezuela, bueno, acaban ahorita de suceder de que una Asamblea Nacional Constituyente ilegal, ilegítima e inconstitucional, que funciona exclusivamente a las órdenes de Nicolás Maduro, convoca unas elecciones por arriba de la Constitución y de lo que establece que debería ser un llamado de la Asamblea Nacional elegida por el pueblo. Esas elecciones son indudablemente ilícitas, ilegales, y ya el mundo se ha pronunciado sobre el particular. Yo espero que mi gente, los venezolanos, y sobre todo los militares con dignidad, con coraje e institucionales, cumplan lo que establece la Constitución en los artículos 328, 330, 333 y 350, porque eso está clarito, justamente desconocer a un régimen que ha violado la Constitución, un régimen tiránico. Yo espero que verdaderamente esto suceda antes de que terminemos de destruir el país, porque si lo destruyen el país, no habrá país ni para nosotros ni para ellos. Es que destruyen al ser humano, sí. Realmente destruyen la sociedad, le quiebran los valores a la ciudadanía, y las personas empiezan a padecer una confusión muy grande. Se lo digo como cubano, como persona que hemos lamentablemente padecido un régimen de casi 60 años que ha dañado profundamente el concepto y los conceptos del ciudadano de la isla. Uno lo aprecia cuando conversa con algunas personas, cuando le escucha, su manera de conducirse, que de verdad no está cónsono en una sociedad donde uno no solo demanda derechos, porque ese es un punto importante, sino que también se cumple con los deberes. Porque hablamos mucho de que tenemos derechos, pero se nos olvida también de que tenemos obligaciones y deberes con la sociedad en la que estamos viviendo. Indudablemente yo creo que este sistema de dictadura que se ha implantado en el mundo, y sobre todo en el caso de Cuba durante casi 60 años, pienso yo que ya la gente está despertando. Hoy en día tenemos otra visión total de lo que se refiere a la geopolítica mundial. Recientemente, el 5 de marzo, estaban ellos celebrando los 5 años que enterraron a Hugo Chávez Frías, que no murió ese día, sino murió fue el 28 de diciembre del año
2012. Sin embargo, ellos prolongaron su agonía y se lo presentaron al mundo como que hubiese muerto el 5 de marzo. ¿Con qué objetivo, general? Para arreglar todas las cosas que tenían pendientes. Amarrar bien el gobierno. Bien todo el gobierno, para las firmas y todo, que mañana pasado, cuando estos médicos que lo atendieron en Cuba, alguno de ellos con dignidad y con coraje, le diga la verdad, se va a saber que todo lo ocurrido entre el 28 de diciembre del año 2012 al 5 de marzo y después posterior a esta fecha ha sido ilegal e ilegítimo desde todo punto de vista. ¿Qué sucede? Ahí está incluida la designación de Maduro como incluida la designación de Maduro como vicepresidente, el canciller y todos estos decretos que se firmaron. Una cosa interesante, anteriormente cuando se convocaban a los grupos del ALBA a Venezuela, iban 16, 17 países del área del Caribe y esta vez fueron 3 países nada más a esta reunión con Maduro. Es decir, Maduro es calificado como el solitario. ¿Quiénes fueron? Raúl Castro, que ya está preagónico, Daniel Ortega por Nicaragua y el señor de Bolivia, Evo Morales. No fue más nadie. Unos personajes impresentables, de verdad. Impresentables. ¿Y qué hubo en ese día ya? Prácticamente un acto simbólico en una tumba donde sabemos perfectamente que Chávez no está ahí, ni siquiera sus cenizas ni sus restos. Sí, una cosa simbólica como para seguir engañando al pueblo y seguir engañando al mundo. Es curiosa esa maniobra por tal de amarrar, como decía Francisco Franco, otro dictador que pretendió amarrar la sucesión y por suerte no le salió como le esperaba y España entró en la democracia. Y lo apreciamos también con lo que está ocurriendo en Cuba, con estas votaciones que van a tener lugar en los próximos días, que todo simplemente amarrar para que no hayan cambios que puedan afectar sus intereses. Pero el pueblo venezolano, al igual que el pueblo cubano, hay sectores que a su manera y en base a sus consideraciones están enfrentando a los dos regímenes. Pero esta semana en Cuba hubo un evento muy interesante auspiciado por Cuba Decide, que dirige la joven Rosa María Payá. 2 expresidentes latinoamericanos fueron expulsados de la isla. En fin, el tema cubano se calentó esta semana. El tema venezolano, por suerte también, pues se calentó todavía mucho más con la asamblea que hubo en el aula magna, si no me equivoco, de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué nos puede hablar de ese encuentro? ¿Qué objetivo y qué está buscando? Bueno, en principio sí me gustaría que la respuesta del grupo cubano que vive en los Estados Unidos, que es numeroso y a quien le tengo un gran aprecio por su lucha y por su resistencia durante tantos años, empezando por ti también y por tantos amigos que han sido unos verdaderos guerreros en su lucha para lograr la libertad de Cuba. Yo creo que el gobierno de los Estados Unidos, estamos a 90 millas de La Habana, a 90 millas de Cuba, de Key West, debería de tener acciones un poquito más contundentes para tratar de rescatar a Cuba, para devolverle a Cuba su libertad y su democracia. Lo mismo sucede con nosotros los venezolanos. Nosotros vemos que todos los días salen listas donde aparecen 10, 11, 12 personas en listas señalados como corruptos, como narcotraficantes y todo, pero de ahí no pasa. Es decir, y vemos algunos políticos de los Estados Unidos haciendo programas en el arepaso. La solución de Venezuela no se resuelve en el arepaso, se resuelve en Washington. Se resuelve con acciones contundentes que se toman a nivel de gobierno. Me perdona discrepar con usted. El problema de Venezuela se resuelve en Caracas. En Venezuela. Y el problema de Cuba se resuelve en Cuba. En Cuba, pero con la ayuda indudablemente. No, todas las ayudas son buenas. Todas las ayudas pero el problema es nuestro y somos nosotros los que tenemos que resolver. Los muertos, si llega el caso, Dios quiera que no sea así, los tenemos que poner nosotros, no un país extranjero. Indudablemente, pero se pueden tomar algunas medidas que coadyuvan a resolver los problemas, porque siempre una ayuda... No, la ayuda hace mucha falta, eso estoy de acuerdo con usted. Aquí y en la luna, donde sea. Otro detalle interesante, la reunión que hubo en Caracas ahorita el 5 de marzo, el 6 de marzo justamente en el aula magna... El mismo día de la muerte del dictador Chávez. Un día después, exactamente, se convocaron a todas las fuerzas políticas, empresariales, educativas, sindicatos, amas de casa, estudiantes, todo el mundo y asistieron a esta reunión donde se creó un gran frente nacional, incluyendo nuestra organización, el Frente Institucional Militar, aportó ideas para
resolver la crisis en la cual todos tenemos que remar en una misma dirección. Nosotros tenemos que aplicar un principio matemático que es viejo como sumar todo el tiempo. No importa sumar, multiplicar cada vez que nos den una oportunidad, no restar ni jamás dividir. Y eso es lo que ha sucedido en algunas de las fallas que hemos tenido, desgraciadamente, por intereses personales, por estas cuestiones que a veces suceden, las ambiciones de los hombres. Y cuando hablo de hombres, me refiero a hombres y mujeres, ¿no? Y si no, ya hubiésemos salido de este gran problema que tenemos nosotros, porque Venezuela es un país con un tremendo potencial económico, social, moral. Venezuela ha sido ejemplo para muchísimos países del mundo. Sin duda alguna, empezando por la gesta del Libertador. Sí, indudablemente. Todavía en todos lados se recuerda la época, la gesta del Libertador, un hombre que sin tener internet, sin tener GPS, sin tener teléfono, sin tener aviones, logró libertar 5 repúblicas en aquella época, sin armas, nada más que con coraje, con dignidad y con deseo de construir una América unida y libre. Eso es clave, general, esa disposición que tuvieron nuestros patricios en la lucha contra la corona española fue fundamental. Y la hemos tenido como pueblo en varias ocasiones, porque esta no es la primera dictadura que padece Venezuela, ni es tampoco la primera dictadura que padece Cuba. Son países que han padecido dictaduras de diferentes características, pero sí nunca habían tenido que enfrentar dictaduras de carácter ideológico, que en mi opinión son mucho más complicadas, más complejas y mucho más difícil de destruir. Sí, es correcto. Y yo aspiro y espero que Colombia, con esta experiencia que está viviendo su hermano país, Venezuela, no vayan a cometer el mismo error que en el año 98 mucha gente embriagada por los discursos de Hugo Chávez Frías, y yo lo advertí en esa oportunidad, a riesgo de mi vida, no vayan a caer en un encantamiento, un enamoramiento de alguien que está ofreciendo villas y castillos para después cercenarle lo más sagrado que tienen los pueblos, que es la independencia, que es su libertad y que es su democracia, y sobre todo la moral de los pueblos, que debe estar por arriba de todo. Sin ánimo de filosofar, pero tal parece que hay momentos en los pueblos en los cuales está bien metida en el cerebro de las mayorías autodestruirse. Los cubanos, yo no lo olvidaré nunca, salieron por las calles dándole loa a Fidel Castro y gritando en las calles que si Fidel era comunista, que los pusieran en la lista, gritando que elecciones para qué. Usted acaba de apuntar el caso de Hugo Chávez, donde la mayoría del pueblo venezolano votó a favor de Hugo Chávez, después de haber sido un militar golpista que demostró no respetar para nada la democracia venezolana, un país donde habían elecciones, una democracia que no era perfecta, pero que evidentemente existían posibilidades de cambios políticos sin necesidad de golpes. El caso de Colombia, Petro, Gustavo Petro, si no me equivoco se llama, quien fuera alcalde de Bogotá y que tuvo problemas por malos manejos en unas licitaciones que no estaban ajustadas a la ley, está prácticamente en la delantera en las elecciones. Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión, está también en la delantera para las elecciones de este año. Entonces uno se pregunta, es que a veces los pueblos tienen vocación suicida, tienen deseo de que los amarren, de que los esclavicen. Yo creo que sí, eso sucede porque en la oportunidad justamente cuando le advertimos al pueblo venezolano sobre la personalidad y lo que había detrás de Hugo Chávez Frías, desgraciadamente todo el mundo estaba enamorado de Hugo Chávez. Quizás incluyendo muchos periodistas y muchos empresarios que han sido los primeros afectados. Como no, y recuerdas los primeros que los invitaban a Hugo Chávez a sus programas eran los del Canal 2, Radio Caracas Televisión, y desgraciadamente después llegó Hugo Chávez y los cortó completico, les cercenó todos sus derechos, los expropió y todo lo demás. Ahí tiene cantidad de periodistas que andan hoy en día huyendo o asilados en otros países, y que fueron amigos y que propiciaron a Hugo Chávez. Hugo Chávez después agarró y simple y llanamente, como no les interesó más su relación, simple y llanamente los cercenó y los quitó de y a la vez eran personas también inteligentes y comprometidas con la democracia, claro. Lo que les costó un poco trabajo darse cuenta que estaban equivocados al apoyar a este personaje. Yo aspiro, de verdad, inclusive cuando lean ese libro, entre las cosas que decía Fidel Castro, decía que su gobierno no era comunista,
que iban a hablar justamente sobre la libertad de todos los cubanos con igualdad, que no iba a haber ni un solo partido, sino que iba a haber multiplicidad de partidos políticos en Cuba. Nada de lo que Fidel Castro decía en sus mitines en aquella oportunidad lo cumplió. Simple y llanamente su ambición era llegar al poder, como lo hizo Hugo Chávez, llegar al poder para después, desde el poder, controlar todos los poderes. En Venezuela no hay separación de poderes. Todos los poderes los controla Maduro, al extremo que lo último que hizo el año pasado contra la voluntad de los venezolanos, contra la voluntad de la OEA, contra la voluntad de la ONU, contra la voluntad del mundo entero, fue crear y organizar una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión era redactar supuestamente una nueva constitución. Y esa Asamblea Nacional Constituyente, ilegal e ilegítima, ha hecho todo menos redactar una nueva constitución. No, asciende a oficiales, nombra cargos, pone a la gente que se juramente frente a ella y ahora convoca a unas elecciones. Ellas no tienen facultad para ese tipo de actividades que están establecidas en la Constitución. ¿Cuál poder es el que debe convocar a tal o cual actividad? Pero hay un sector de la oposición que culpa al liderazgo de esa oposición de haber cometido errores que han permitido estas maniobras que han llevado a la Asamblea Nacional Constituyente a unas elecciones adelantadas que la propia oposición pidió y que para la cual evidentemente no estaban preparados. Hoy mismo yo estaba leyendo una información cablegráfica en la cual el presidente Maduro le pedía a Naciones Unidas que enviara unos observadores para los comicios y siempre la oposición venezolana, y es una petición racional, le ha demandado a Naciones Unidas y otros organismos y por supuesto al gobierno de que permitan observadores internacionales. Sí, el problema es que hay con la presencia de observadores internacionales es que Maduro muy inteligentemente está pidiendo la presencia de observadores internacionales para un proceso de elección írrita e ilegal. Ese es el punto. Ese es lo que está él buscando, es decir, tener un escudo y una protección, decirle a las Naciones Unidas, mándame los observadores internacionales para un proceso electoral que yo fui el que convoqué a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Indudablemente que si la oposición se come la carnada de ese anzuelo que le tiró Maduro, vamos a seguir en el mismo proceso, en el mismo problema. ¿Por qué? Porque esas elecciones que están previstas ahora para el 26 de mayo, creo que si mal no 20 de mayo. El 20 de mayo que es... Mire, si aniversario de la independencia de Cuba. Aniversario de la independencia de Cuba. Y las de Cuba van a ser el 19 de abril, es el aniversario de nuestra independencia. Es algo así como medio raro, ¿no? Entonces lo que me llama... Pero le aclaro, un aniversario de independencia que la dictadura castrista no reconoce. No reconoce ni respeta, ni nunca, porque yo no creo en no lo ha valorado nunca. ¿Qué es lo que sucede? Que si este grupo de dirigentes de la oposición aceptan la presencia de observadores internacionales y la ONU los manda, prácticamente están avalando a Nicolás Maduro, están avalando unas elecciones ilegales, ilegítimas, y están avalando a un poder que no es legal también. O sea, yo creo que la solución a esto es que no vaya nadie, que ningún organismo internacional soporte ni le dé respuesta al señor Nicolás Maduro, porque él lo está haciendo en beneficio personal. Pero General Aparicio, el hecho de que ya al menos 4 supuestos o reales representantes de la oposición hayan aceptado participar en los comicios convocados por Maduro, ¿no le da cierta legitimidad a esa convocatoria, a ese proceso electoral? No, indudablemente que no. ¿Quiénes son los candidatos? El general Visconti, golpista, compañero mío, que el 27 de noviembre del año 92 abandonó a sus subalternos y se montó en un avión cuando descubrieron el golpe y cuando fracasó en el golpe. Y se fue el intento de golpe que se produjo en la Carlota. El que se produjo en la Carlota, el 27 de noviembre. Un general, compañero mío de mi promoción de la Fuerza Aérea, ahora es candidato. Tiene 26 años silente en el mundo político venezolano y ahora aparece en el tapete político lanzándose como candidato. Henry Falcón. ¿Quién es Henry Falcón? Una persona que acaba de perder unas elecciones en un estado, la perdió con el estado Lara, ¿no? Manigla, el estado Lara. Se va a lanzar de candidato, si perdió unas elecciones de gobernador, fue golpista, estuvo con ellos todo el tiempo, formó parte del movimiento Quinta República. Nómbrame otros más. Un pastor de una iglesia que todo el mundo sabe en Venezuela que está plenamente identificado con el movimiento
el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y creo que que es el partido de gobierno. El partido de gobierno y otro más. Ahí están los 5, son de ellos. Le están haciendo coro al baile o a la danza que está proponiendo el señor Nicolás Maduro para entronizarse en el poder y justificar ante el mundo que lo eligieron en unas elecciones cuyos resultados ya lo sabemos. Y quieres, te lo puedo decir la cifra. El Consejo Nacional Electoral, que es pro gobierno, que está dirigido por el gobierno, le va a decir al pueblo y al mundo que en esas elecciones Nicolás Maduro obtuvo 12 millones de votos. Entre 12 y 17 millones de votos. Eso se lo aseguro. Entonces, nos vamos a prestar para esa farsa. Yo creo que lo correcto es que el pueblo unido tome una decisión y que vayamos a unas elecciones, pero unas elecciones verdaderamente convocadas por un Consejo Nacional Electoral transparente, institucional y con la observación de todos los países que la ONU y la OEA puedan enviar y sin las máquinas estas que tienen automáticas que se permiten al fraude, que sean unas elecciones verdaderamente donde podemos contar voto por voto. Ahí sí podemos nosotros decir estamos en un sistema de gobierno democrático en el cual cada voto vale y cada voto cuenta. Sí, me parece muy importante de que ninguna persona realmente representativa de la oposición, un Henry Ramos Jalud o cualquier otra personalidad de estas características, no se haya dispuesto a participar, aunque no podemos olvidar que estuvieron relativamente tentados algunos de ellos a sumarse a estos comicios. Sí, pero indudablemente yo creo que la conciencia y la historia, más que todo la historia, porque la historia los va a juzgar. Y lo que vivieron en las conversaciones, en los diálogos de Santo Domingo, que se rieron de ellos. Se dieron cuenta de que la historia, y no solamente eso, sino de que esa irresponsabilidad que en un momento dado pudieran tomar, ok, se la llevan a la tumba, pero la van a arrastrar las esposas, los hijos, los nietos y toda su generación, y van a quedar manchados de por vida y por generaciones el daño que le hicieron a Venezuela en el momento que Venezuela verdaderamente los necesitó, que tuvieran coraje y que tuvieran dignidad. Dignidad, algo que lamentablemente han perdido muchas personas y particularmente muchos políticos, como los ejemplos que usted puso hace un rato, de los que eran capaces de vender su alma al diablo por tal de obtener una ventaja. General, muchísimas gracias por haber estado acá. Quiero volver a invitar a nuestros amigos a buscar Fidel Castro, el farsante, un libro del general Miguel Aparicio, escrito con la información facilitada por Daniel Motola Herriman, un asistente, un colaborador de Fidel Castro. ¿Cuándo va a estar el libro a la venta, general? Estoy esperando la ayuda, justamente tu ayuda para publicitarlo completo acá en los Estados Unidos. Vamos a publicitarlo. Sobre todo para que los cubanos lo lean, los cubanos que no conocen esta historia, los cubanos de hoy y los cubanos de ayer que recuerdan. Se nos acabó el tiempo y que los venezolanos se aproximen a esa realidad que es lo que están padeciendo hoy. Muchísimas gracias, general Miguel Aparicio. Saludos y lo esperamos en otra oportunidad. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros parte de su tarde y tengamos todos presentes, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes.